más o menos un año. Fue el Culiacanazo, ¿no? Sí, sí, hoy estamos en las mismas, Rafa, estamos secuestrados prácticamente. Te ha pasado a ti y me ha pasado a mí. Nadie se salva, porque son cosas que pasan. Pero recuerda que las cosas pasan porque nada es para siempre. Así que te damos la bienvenida a este podcast con la doctora Selene Robledo y el doctor Rafael Aldave, experimentados psicoterapeutas y expertos en que les pasen cosas. Hola Selene, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Rafa, muy bien, pues aquí estamos en Culiacán, en el medio del fuego y Oye, pues el día de hoy tú y yo platicamos y hoy va a ser un programa un poquito diferente, ¿verdad? Vamos a hablar de cosas que pasan cuando vives en Culiacán, pero no nada más cuando vives en Culiacán, sino cuando se dan situaciones como esta, que no sé cómo se llame, la vez pasada, que habrá sido hace un año, más o menos un año, fue el Culiacanazo, ¿no? sí, sí, O y dos hoy años. estamos en las mismas, Ajá. hoy estamos en las mismas, Rafa, estamos secuestrados prácticamente. Bueno, pues recordarle un poquito a nuestra audiencia que, bueno, ya algunos saben que yo me encuentro en Toluca, en el Estado de México, y tú, Selene, vives en Culiacán, En ¿no? Y que Culiacán. ahorita en este momento, que hoy estamos a 12 de septiembre, y esto Así es. empezó hace algunos días, ¿no? Del 2024, y eso empezó hace algunos días. ¿Qué es lo que empezó? Bueno, lo que pasa es que vivimos en una ciudad donde lo que reina es el narcotráfico, Ujú, es la capital del narcotráfico y la verdad, pues ha sido algo sumamente complicado porque tenemos algunos años que estamos padeciendo esto que le llamaste ahorita como el culiacanazo, ujú. donde se han presentado algunos eventos donde pues de repente el narco tomó la ciudad de Culiacán y nos hicieron sus presas y sus rehenes a, a Oye, voluntad de ellos, ¿no? Oye, pero la ciudad está tomada, ¿no? O sea, como que siempre está esta cuestión del narco, ¿no? Ahorita lo que hay es una guerra de bandas o de... Sí, sí. Lo que pasa es que, como te lo vuelvo a repetir, nosotros vivimos en una narcocultura, Culiacán, Sí. así, prácticamente donde los narcos son los ídolos de nuestros jóvenes, porque así es como se vive esto aquí en Culiacán. Y ciertamente, pues estás diciendo algo que ha habido enfrentamientos donde dos grupos armados o dos grupos, por decirlo así, que pues le vamos a llamar los de los M's y los de los Che, por decir algo, ¿no? Ajá. Entonces, todo esto ha venido a ser una guerra desde hace un buen rato porque pues son los más buscados en el mundo, ¿no? Sí. Los M y los Che, por decir algo, ¿no? Así Ajá. les vamos a poner. Entonces, hace poco se supone que los Che pusieron al líder más grande mundialmente buscado, se los pusieron prácticamente pues, a Estados Unidos. Hubo como un arreglo ahí, como un intercambio, y pues a este M se lo llevaron prácticamente engañado, no sé con qué fin. Hubo un personaje aquí en Culiacán, importante, que fue asesinado, todo por la entrega esta que se dio. Entonces, como las dos cabezas, M y Che, están en Estados Unidos, pues están los narcos peleándose, están peleándose el O poder. sea, arrestaron al jefe, al mero Sí, mero, sí, ¿no? al señor del sombrero le llaman. Al Ujú. señor del sombrero. Lo arrestaron y entonces ahora están viendo quién queda en su lugar. Me imagino algo así. Sí, sí, sí. Entonces, pues están a todo lo que dan, debatiéndose entre ellos, entre sus pleitos y queriendo pues el poder, ¿no? Entonces, Ujú, ha sido algo muy difícil porque cuando fue el primer Culiacanazo, pues nos detuvo a toda la ciudadanía, ¿no? ujú. Y fue algo muy duro, muy difícil, porque haz de cuenta que agarraron a uno de los hijos del chat, ¿no?
o de la Che, como te digo. Entonces, pues la gente de ellos empezó a entrar a la ciudad con armamento, se Pesado, ¿no? vinieron todos juntos y empezaron a tirar a diestra y siniestra, estuviera quien estuviera, empezaron a incendiar carros, camiones, camionetas. Entonces prácticamente tomaron la ciudad. Ujú, Hubo mucha gente que estaba afuera, niños, o sea, personas en restaurantes, todo el mundo tirado en el piso. Pues fue prácticamente algo muy duro. De hecho, fíjate, conozco unas personas que venían y conocidos y venían y les tocaron pues, los balazos y pues hay que sí que estuvieron pues baleados a punto de morir, ¿no? Y bueno, ujú, fue algo muy duro. Estas personas se salvaron, gracias a Dios, pero así fue como inició. Entonces, cada vez que pasa una situación, comprometen a la ciudadanía y entonces en ese sentido, pues nos detienen prácticamente porque prácticamente te voy a poner así como un ejemplo que haz de cuenta que estamos en el COVID de vuelta. sí, 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 están Nada en más que casa todos, ¿verdad? con la diferencia de que, pues, en el COVID, pues tú, pues sabías que era una enfermedad, sabías que podías contagiarte, lo que más tenías que hacer era resguardarte porque, pues, la enfermedad iba a contagiar a todos en tu familia. Entonces, pues, algunos íbamos a sobrevivir y otros iban a morir. En ese sentido, pues, eso era el COVID, ¿no? Hoy es la misma, estamos encerrados, pero hay que sí que por voluntad porque tenemos miedo a que nos den una bala perdida, a que nos persigan, porque tienden a perseguirte para quitarte Ujú, tu auto, te empiezan a tirar balazos, te queman tu auto. Entonces, prácticamente tú dices, ¿salgo o no salgo? mucho Entonces, peligro. sí, sí, claro, tú dices, bueno, voy a salir bajo mi responsabilidad, obviamente, ¿no? Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, no sé, ¿cómo le llamamos? El súper, o las cosas que necesitamos, la comida, papel de baño, agua, cómo le hacen para abastecerse? Bueno, es algo bien curioso porque yo en la mañana me levanto y lo primero que hago pues es decir, necesito salir Ujú, y me arriesgo y voy al gimnasio, por ejemplo. ok. Entonces en el gimnasio como que se me olvida, como muchas personas que están ahí, porque muchísimas personas no van Ujú, porque tienen miedo a de todo, ¿no? Entonces, ya que voy a regresar a mi casa, pues ya me vengo dando cuenta, está prácticamente sola la ciudad. O sea, es una tristeza, Rafa, porque dices tú, ¿cómo es posible que estemos en manos de estos delincuentes, ¿no? Y que el gobierno no haga nada. Además, ujú, prácticamente es una ciudad fantasma. Bueno, hace días estaba más fantasma que ahorita, ¿no? Entonces te das cuenta, bueno, al menos yo me di cuenta hace rato que ya empezaron a abrir tiendas, restaurantes, pero, oh sorpresa, Rafa, pues de nada sirve que estén las tiendas abiertas si no hay dinero. sí. ¿Por qué? Porque no te permiten trabajar. La gente tiene miedo a salir a consultar. Por ejemplo, muchas personas que son mis pacientes no quieren en línea, Ok. quieren presencial. Ajá. ¿Por qué? Porque la línea, pues muchas veces no tienen como el espacio apropiado para hablar de sus cosas. Está la familia y sobre todo que están ahorita todo el mundo en Ahorita está toda casa. la familia en casa encerrados y es Ajá, difícil tener privacidad, ¿no? justo eso. Entonces, imagínate, si yo no trabajo, pues no gano. Y si no gano, pues no compro. Entonces, ¿de Ujú, qué te sirve que esté abierto el súper? ¿O de qué te sirve que estén abiertas las tiendas, el salón de belleza y todo si no hay dinero para ir a esos lugares, ¿no? En este sí. sentido, ¿no? Ajá. Oye, y bueno, hablando de esto, dices, voy al gimnasio y no va mucha gente, pero va alguna poca, pero tiene que ir alguien al gimnasio, a abrirlo, estamos hablando de trabajadores, ¿no? O sea, hay gente que Ujú. necesita seguir trabajando Fíjate, en los en esos, restaurantes, en los gimnasios, en las tiendas. en esos establecimientos, por ejemplo, ahorita no hay, que digas tu transporte. El flujo del transporte es de verdad, o sea, es un camión cada hora, por ejemplo,
¿Por qué? Porque los dueños de los camiones tienen miedo pues, de poner a sus trabajadores porque seguramente si se les pega la locura a estos, les van a quemar sus camiones. Ujú. Ajá, que es el sustento de ese tipo de personas y que todas esas personas que trabajan, así como lo mencionaste hace rato, en los centros comerciales, en los establecimientos, de todo tipo que te puedas imaginar, pues necesitan transportarse. Y si no hay Sí, camiones, pues entonces, ¿cómo le hacen, no? sí, La vez pasada, ya tiene como 20 días, de verdad, nunca se había visto que se suspendieron las rutas de los camiones. Yo como tuve un percance en mi carro y no traía auto, me tuve que venir caminando de la clínica a casa de mi mamá y pues ya de la casa de mi mamá tuve que esperar que llegara mi hija para poderme traer a mi casa. Entonces, ahora sí, prácticamente estamos en manos pues de los delincuentes, por así decirlo, del narcotráfico, y la ciudadanía estamos completamente desolados, tristes, deprimidos, porque tenemos un gobierno que no hace nada, ni siquiera el gobernador de aquí de Culiacán, mucho menos el presidente de la República. O sea, no les interesa para nada, no saben qué hacer o no quieren hacer nada y quieren que estas personas terminen matándose cuando les dé la gana, pero mientras todos los demás estamos encerrados en nuestras casas. ujú. Yo estaba viendo que salió un video del gobernador, que el gobernador estaba haciendo ejercicio ahí por el río. ¿Cómo se llama el río de ahí? El Parque Las Riberas. Ok, ahí haciendo ejercicio demostrando que no era cierto, que en Culiacán no está pasando nada. Y también estaba viendo sobre un tuit del gobierno, creo que el gobierno federal, que decían que igual en Culiacán no estaba pasando nada, que solamente algunos malandrines fueron a tirar algunos balazos en la zona sur, pero que todo lo que está pasando no es cierto. Fíjate qué mentira tan grande, y yo te lo Ajá. puedo decir, porque este hombre que tenemos como gobernador, si me estás escuchando, qué falta de respeto para la ciudadanía, eres una persona con poco valor moral, no te importan las familias, cómo estamos sufriendo, porque tú eres una persona que no tiene la valentía para afrontar y decir que estamos en una situación de riesgo totalmente, expuestos totalmente. Entonces, en este sentido, él lo negó hasta que se cansó Ujú. y hoy en día están pidiendo la destitución de ese gobernador. Ojalá, Pues es ojalá, un gobierno ¿verdad? fallido, ¿no? Por supuesto, porque están coludidos con el narcotráfico. Ni modo, Ujú. esa es la verdad. Y aunque lo nieguen, obviamente hoy, eh, pues a tanta presión, tuvo que decir que efectivamente se suspendían las clases, se suspendían todo lo que fuera instituciones gubernamentales y pues ya si tú eres un empresario y tú quieres abrir tu restaurante y traer a tu gente, pues ya corre por tu cuenta, ¿no? Pues bajo tu Pero propio él riesgo. hasta el día de hoy admitió que es una zona en peligro, Culiacán. Ujú. ¿Y hace cuántos días empezó esta Pues lucha? ha estado como de manera intermitente, pero en esta semana, pues ya 4 días de encierro, porque estamos a Ajá. 4 días de encierro, o sea, ya estamos así como que, Dios santo, y ahora que sigue, ¿no? Ahora, Sí. fíjate que es súper triste porque, fíjate, Rafa, que estos hijos de nosotros, o por ejemplo, yo te puedo decir mis hijos, mis nietos, como en esta generación, ¿sí? Es una generación que prácticamente va a ser una generación dañada, va a ser una Ujú. generación con traumas, con estrés postraumático, con depresiones, con ansiedad. ¿Por qué? Porque les tocó el COVID. ¿Cuánto tiempo estuvimos encerrados? ¿Ok? Ujú. Entonces, estuvimos expuestos, estuvimos llorando a nuestros muertos en silencio, aislados, o sea, una crueldad total. Hoy en día nuestros niños, ajá, vienen a otra vez a vivir este evento donde no puedes salir porque allá afuera corres el riesgo de que te agarren los narcotraficantes o los trabajadores de los narcotraficantes, te quemen tu camioneta, te vayan a balacear, ¿sí me explico? O sea, te vayan a secuestrar, lo que sea, estamos expuestos y nuestros hijos están sufriendo las consecuencias de este gobierno, ¿sí?
y de las personas que tienen acceso a la hora que les da la gana de llegar, irrumpir en la ciudadanía y quitarnos nuestra paz, nuestro trabajo. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo en este momento, Rafa. Ujú. Es una generación deprimida, es una población deprimida, Culiacán, Sinaloa. Bueno, que ha de ser también una población ansiosa, porque si están viviendo bajo peligro, si están en una alerta constante, y aparte con las balaceras, y que a lo mejor a mi familiar ya le lo hirieron o lo mataron, y asuntos así, seguramente con estrés postraumático. Ahorita con un estrés agudo, y en 30 días vamos a tener mucha gente con un estrés postraumático. Ahora, imagínate, las personas quieren ir a consulta conmigo, pero no pueden porque no, dicen, no, pues si yo voy a consulta con Selene, pues corro el riesgo de que o me quiten mi carro, mi Ujú, camioneta, o me dé una bala perdida. Estaba viendo en las noticias hace rato que un muchacho andaba transitando, digo, de las muchas personas que hay, porque hay muertos también, o sea, gente que no tiene nada que ver y le toca por andar ujú, allá afuera. Entonces eso, ni modo que no lo sepas. ujú. Las redes sociales te exponen absolutamente todo. Ahorita tenemos ese acceso de darnos cuenta, de no poder decir, ah, no, 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 es Aquí una no pasa mentira. nada. Sí, no, Que sí hay que pasa y pasa recordar mucho. que en México tenemos esta, podemos llamar la frase de que México es el país donde no pasa nada, porque en muchos eventos anteriores, históricamente, siempre el gobierno niega lo que está sucediendo. Lo del 68, no, no pasó nada. Lo del 84, no, no pasó nada. Lo del 85, no, no pasó nada. Y normalmente es no pasa nada. En México no pasa Así. nada. Y aunque la gente lo sabe, pues la versión oficial siempre es no pasa nada. Y ahorita lo que son las redes sociales y la facilidad que tenemos con todos los dispositivos, que todos tienen cámara de fotografías y de videos, se puede desmentir. Y las redes sociales nos permiten estar compartiendo esta información y estas imágenes son, decimos, no pasa nada, claro que pasa, está pasando esto y aquí te lo enseño. Así es, está pasando y está pasando mucho. Hace ratito te comentaba que en las redes sociales iba un muchacho, lo persiguieron, le empezaron a tirar balazos sin deberla ni temerla el muchacho. ¿Y sabes qué lo salvó? Un vape de esos, los Ujú, vapeadores, porque haz de cuenta que una de las balas entró y el muchacho tenía el vapeador en la puerta, no lo conozco, no sé quién es, ujú, pero pues ya subieron fotos y todo, y bueno, y sale como una entrevista y el muchacho dice, si no hubiera sido por el vape, pues esa bala me toca a mí, ¿no? Entonces ajá, el babe detuvo la bala, la enseñaron. Entonces en sí, ese sentido dices tú, no manches, o sea, dices, bueno, obvio, no le tocaba, ¿no? Pero dices, Dios mío, en mi vida estamos, hay que sí, que totalmente expuestos los ciudadanos de Culiacán. La primera vez, o sea, que fue el lunes, creo, que empezaron estas personas a disputarse las plazas y a los tiroteos y están deteniendo, creo que una amiga mía tiene como 2 o 3 días en Mazatlán, no puede acceder a Culiacán porque tienen tomadas las casetas, las carreteras, o sea, se presta para todo, entonces en ese sentido pues te tienen secuestrado porque no puedes llegar con tu familia, tienes a tus hijos aquí, entonces esto todo es una locura, Rafa, ujú, créeme que estamos viviendo como una película de terror, entonces yo lo que les decía hoy en la mañana a algunas personas conocidos ahí en el gimnasio, digo, creo que esto es algo más o menos como el COVID, cuando el COVID llega a nuestras vidas no sabemos qué hacer, no sabemos cómo lidiar con esto, sabíamos que era una enfermedad, sabíamos que era sumamente contagiosa, sabíamos que podíamos morir, ¿ok? Sí, ok, está bien, ¿no? Entonces, al final, pues no podíamos ser eternamente personas aisladas y tuvimos que salir ujú, y enfrentarnos a esa enfermedad tan contagiosa de la cual muchísimas personas murió. ¿Ok? Muchísimas personas quedaron afectadas, enfermas, con estrés postraumático, o sea, vivimos muchas cosas, ¿no? Entonces, hoy, al igual que en ese momento, en el allá y en el entonces, pues venimos otra vez a recordar eso, es este secuestro, este aislamiento. Y entonces yo les decía, pues vamos a tener que andar en algún momento en la calle con estas personas. ujú, O sea, de que
vas a ir caminando o vas a ir a tu trabajo o lo que sea, pues te va a tocar. Y eso es lo que vamos a tener que vivir hasta que termine, cuando no lo sabemos. Pero por Ujú. lo pronto, ahorita están dure que dale, matándose entre ellos a ver quién es el que gana y quién es el rey. Y el gobierno Sí, callado. Si tú te sales, no encuentras patrullas, no encuentras policías. ¿Y cómo? ¿Cómo van a estar esas personas allá afuera si no tienen el armamento para defenderse? para imponer el orden, ¿no? Así es. Entonces, no entiendo cómo se tendría que solucionar esto. Yo no veo soldados por ningún lado. Lo único que escucho son helicópteros todo el bendito día, porque los escuchas todo el día, y las avionetas, ¿no? Haz de cuenta que estamos en un lugar de guerra. Sí. Ajá. Y dices tú, entonces, ¿de qué se trata esto? Y entonces, ¿el gobierno de qué sirve? ¿Y nuestro presidente qué hace? Según él no sabía lo que estaba pasando aquí en Culiacán. ¿Cómo vas Ujú, a creer eso tú? ujú. Entonces, prácticamente estamos solos, Sí, claro. solos. El lunes parecía una ciudad fantasma, Rafa. Todo estaba cerrado, totalmente cerrado. Ni un alma veías en las calles. Haz de cuenta que con una varita mágica nos desaparecieron a todos. Entonces, ha sido algo duro. Todos los amigos o conocidos que tengo o los grupos de chat que tengo, todos están desesperados, todos estamos viendo un panorama que dicen así. No, hombre, y apenas empieza. Puta, Ujú. dices tú, no manches. O sea, qué angustia, qué ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer las personas que trabajamos y que estamos generando día con día? ¿Qué vamos a comer o cómo vamos a vivir o qué va a pasar? Entonces, en este sentido, pues no sabemos qué hacer. Hay algo bueno, Rafa, algo bueno. Ujú. Y algo bueno significa, por ejemplo, que el primer día que se dio el enfrentamiento, tal cual, porque ya se habían estado dando, pero en este momento se empezaron a dar, y todo por eso, porque entregaron a esta persona. Ajá, los del otro cártel lo entregaron. Sí. Entonces, por ahí empezó todo, ¿no? Con engaños, como tú quieras, lo Y que la entregaron. noticia era que él se había entregado, ¿no? Y Sí, ya se estando en supone. Estados Unidos hubo un comunicado en donde dijo, no, yo no me entregué. Me engañaron por una supuesta reunión y ahí Ajá. fue donde me atraparon. Pero fíjate, ha habido seis, creo, seis sexenios donde lo han perseguido al señor del sombrero como no tienes una idea. Ujú. Y ninguno de esos seis sexenios lo pudo encontrar o lo pudo arrestar. Entonces, en este sentido, bien, este muchacho que era de los mismos, se supone, porque pues el papá está allá en otro lado, pero estos chicos pues quieren el poder total, entonces pues ¿cómo le tenían que hacer? Pues deshaciéndose de esta persona, ¿no? Entonces esto lo sé yo, no creas que sé mucho de narcotráfico yo, porque Ujú. yo lo último que quiero es saber algo de eso, pero aunque no quieras, pues lo sabes, porque pues está pasando en este momento, ¿no? Ujú. Entonces, en este sentido, pues dices tú, como sociedad, yo estoy sumamente triste. ¿Por qué? Porque pues mis hijos y los hijos de la ciudadanía, pues están sufriendo terriblemente las consecuencias. Además, que es una tristeza que nuestros hijos vivan aquí en Culiacán, porque ¿qué están viendo? Están viendo una narcocultura y dices tú, bueno, al menos yo digo, ay, no, ojalá que mi hijo no viva aquí en Culiacán. O simplemente las personas que quieren invertir en Culiacán, pues ya no van a querer, Claro. porque cada vez que se les antoja a este tipo de personas hacer esto, pues lo Como, van a sí. hacer y van a detener a la sociedad. Entonces, ¿cómo no nos pueden detener? Pues uniéndonos, que era lo que te decía que era algo bueno. ¿Por qué? Porque si pudimos todos guardarnos como, como robotitos, si tú quieres, como ya condicionados ante una situación de amenaza, todos pum, 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 como si fuera una caricatura, todos guardados en nuestras casas. Entonces, eso habla de unidad. Ojalá, ¿verdad? Que pudiéramos reflexionar y seamos una sociedad unida para tomar en serio esto que está pasando y hacer algo al respecto. Claro. Sí, de hecho,
yo tampoco sé mucho de política ni de narcocultura y esa es decisión propia. Yo me acuerdo que en el doctorado precisamente hablábamos de esa cuestión con compañeros que sí son como más activos en ese tipo de temas, que decían la terapia es política. Y algunos maestros que estaban de acuerdo con estas declaraciones nos explicaban cómo era que la gestalt terminaba siendo política. Y está bien, estoy de acuerdo, simplemente a mí lo que es la política y los actores políticos mexicanos no es lo mío, no me gusta, no estoy de acuerdo y prefiero no hablar de eso porque también hay en México estamos llegando a un nivel de fanatismo en donde quien no está de acuerdo es cancelado, ¿no? Y bueno, no es mi tema, a mí me interesa la salud mental y eso. Ahora, hay que recordar que soy adictólogo. Mi maestría es en el estudio de las adicciones con especialidad en tratamiento. Y durante años pues, he trabajado con pacientes que han tenido problemas con el uso y abuso de sustancias, ¿no? Y ahí, en este ámbito, en esa cultura de las adicciones, es donde precisamente rechazamos y no consumimos todo lo que es la narcocultura. Todo lo que son narcocorridos, series de narcos, películas de narcos, por decisión propia y profesional, no lo consumo, no lo veo, ¿no? Igual cuando me dicen, es que esta serie de Netflix en donde salen unos narcos o se llama Narcos y Rosario Tijeras, todo eso está buenísima, no lo sé. Hay muchísimas otras series que no tienen nada que ver con narcotráfico y que son bastante buenas, me quedo con eso, ¿no? Entonces, de repente, sí se llega a desconocer. Cuando me tocó ir a Culiacán, bueno, pues conocí un poquito más, ¿no? De esta cultura y de las cosas que platican allá. Y me acuerdo que hace un año, ahorita estamos en septiembre, pero el año pasado, en octubre, fue cuando nos graduamos, nosotros. Y no me acuerdo cuánto tiempo antes de viajar a Culiacán para nuestra graduación fue este Culiacanazo, Y sí, ¿no? así es. Fue unos 15 días antes, 20 Sí, días antes de que viajáramos allá, en donde se dio una situación similar. Yo me acuerdo uno de nuestros compañeros, Carlos, que pues es joven y él se salía a las calles, ¿no? En este momento en donde todos tenían que estar resguardados en sus casas, él se salía y nos mandaba videos, ¿no? De miren cómo están las calles, mira lo que está pasando, mira esto. Y bueno, pues era impactante ver estas calles de la ciudad completamente vacías y él paseando, ¿no? Por ahí en su bicicleta, mandándonos videos. Y no me acuerdo cuánto tiempo antes, a lo mejor unos 2 o 3 años antes, que fue cuando arrestaron al Chapito, ¿no? sí, Que lo sí, arrestaron y luego lo dejaron ir. sí, Entonces, ahorita en mi experiencia, en lo que yo recuerdo de Culiacán, van tres situaciones muy similares. así es. Pero tú tienes, pues tú eres la que vive ahí, tienes muchos años. ¿Qué tan seguido ocurren estas cosas? ¿O es Bueno, nada pues más en estas tres ocasiones que yo he escuchado? ¿Hay más? ¿Sucede cada año, cada 6 meses? ¿Cómo es? no sabría decirte con exactitud Ujú, si hay un periodo de 2, de 3 meses, de un año, de dos. ujú, Lo que pasa es que la problemática ha estado desde que este hombre, pues lo agarran y se lo llevan a Estados Unidos, ¿no? ujú, Al Chapo, ¿no? Entonces, se quedan a cargo los hijos. Y bueno, este es un tema sumamente delicado porque pues, como te lo vuelvo a repetir, yo no sé mucho de narcotráfico, ujú, pero a veces o sea, tienes que saber, aunque sea poco, porque aquí vives y porque te claro. vas a enterar y porque tienes hijos y porque tienes amigos y porque tienes sobrinos y porque pasan cosas, ¿no? Ajá. Cosas que pasan Cosas que pasan. cuando vives en una ciudad con muchos narcotraficantes, Y ¿no? cosas que pasan cuando vives en México, ¿no? También, por ejemplo, Sí, aquí en el Estado de México, muy cerca de Toluca, está el municipio de Almoloya. Y en Almoloya tenemos dos penales, el estatal, que es el de Santiaguito, y el federal, que es el de La Palma. También mundialmente famoso porque ahí uno de los huéspedes fue precisamente el Chapo, y de ahí se escapó con una cuchara, cavó un túnel. Obviamente no, pero bueno, esa es la versión oficial, que hicieron un túnel por ajá. donde él se escapó, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, todo ha sido desde esa perspectiva, pero nunca se habían puesto tan violentos como en el Culiacanazo, porque es Sí. cuando agarran al hijo de él,
ajá, y es una persona pues que, o sea, Y que doblegaron al gobierno. por eso te digo, pues entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que soltarlo. ¿Por Tuvieron qué? que soltarlo. Porque estaban ellos apoderados de la ciudadanía, estaban quemando camiones, estaban tirando balazos a diestra y siniestra, no podía salir a la calle porque pues era un peligro total. Hoy en día estamos de la misma forma. Ujú. Estamos Pero en esta forma el gobierno fue más inteligente porque no se metió. sí, porque no se mete, Porque porque no se saben que mete, no pueden. porque no se meten, porque qué es, cuál es el plan B o cuál es el plan C para la ciudadanía. Ujú. O sea, ¿cuánto tiempo, Sálvese quien cuánto pueda. más, ajá, vamos a estar viviendo o soportando que estas personas, cada que se les ocurra, van a detener la economía a la ciudadanía, porque nos están pegando en la madre, en la Ujú. economía. Nos están pegando, hay que sí, en la torre, en la madre o como tú le quieras llamar. ¿Por qué? Porque estamos totalmente secuestrados, Rafa. Sí. O sea, no, no puedes ir a la playa porque no sabes si te van a agarrar un grupo armado ahí. No puedes ir a ningún centro comercial porque pues, no sabes si te vayan a agarrar ahí. No puedes ir a la gasolinería porque vas bajo tu riesgo, Ujú. ¿sí? Entonces, pero tienes que moverte, tienes que ir al súper, tienes que comprar cosas. O sea, las personas, pues comemos y alguien tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, todo es bajo tu riesgo. Sí, claro. Entonces, claro que pues, que dices tú, pues, decía mi padre que en paz descanse, ¿no? A mí nadie me va a detener. Y bueno, él tomó su decisión y él se enfrentó al COVID y bueno, él murió de COVID, ¿no? Pero fue una situación de decisión, él lo decidió, ¿no? Y todo lo que hagamos a partir de lo que ama, de estos sucesos, es una decisión personal, porque nuestro gobierno no existe, estamos solos, entonces toda la ciudadanía está molesta o gran parte de la ciudadanía, los que no somos beneficiados, por ejemplo, Ujú. porque Sí, los que claro. son beneficiados, pues no van a querer la destitución de este gobernante, ¿no? Pues Pero no. los que no somos, o sea, ¿cómo nos defiendes? ¿Cómo nos representas? Si me Ujú. estás escuchando, ¿cómo nos representas? ¿Cómo nos defiendes? O sea, estamos sin, o sea, ¿cómo está la cosa? Porque que alguien me explique, a veces sí tenemos gobernador y a veces no tenemos. Para unas ¿Cómo? cosas sí, pero para la otra no, ¿no? Ajá. Para todas las cosas malas que ustedes hacen, porque las hacen, y nosotros pues como pueblo nos tenemos que aguantar, pero todo es porque nosotros lo decidimos. Quizás tenemos el gobierno que nosotros merecemos porque nosotros lo elegimos. Entonces, en este sentido, pues como dicen por ahí los expertos, dicen, pues ¿cómo dicen? No se quejen, ustedes lo eligieron. Ujú. Y muchos que eligieron a estos gobernantes, pues he aquí las respuestas de estos gobernantes, ¿no? Entonces, ahí están las consecuencias y las estamos pagando todos. Y esto no es nada a comparación de lo que esos especialistas o expertos dicen que viene. Oh, esperemos que no empeore tanto. Esta situación me está recordando a mí, Serene, la pirámide de Maslow, ¿no? Este modelo donde Maslow, que era psicoterapeuta humanista, hablaba de cómo nosotros como humanos tenemos diferentes tipos de necesidades que se Sí. van jerarquizando, o sea, unas son más importantes que las otras. Ujú. Coloquialmente lo conocemos como la pirámide de Maslow, pero en realidad es la teoría de la jerarquización de las necesidades, según Así. Maslow. Y entonces es una pirámide con 5 tipos de necesidades que de abajo hacia arriba son las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades de afiliación, que sería amor y pertenencia, las necesidades de reconocimiento y por último las necesidades de trascendencia o de Así. trascender. Y aquí, bueno, él explica que conforme vamos cubriendo nuestras necesidades podemos ir subiendo. En la práctica no es tan cuadrado, obviamente, ¿no? No. Pero es una teoría, siempre va a ser una aproximación a la realidad. Ujú. Simplemente es eso, una aproximación, es un intento que hacemos por tratar de entender la realidad. Y Así. entonces, nosotros pues estamos cubriendo las necesidades fisiológicas, pues porque la gente en Culiacán, la que está viva, están respirando,
están comiendo, están tomando agua, están vivos por hoy. Y entonces suben a este nivel de seguridad y aquí es donde se están atorando. ¿Por qué? Pues porque se debe de sentir muchísima inseguridad, el no poder salir a la calle, el no poder generar dinero. A lo mejor ahorita tienes que comer, pero dices, no manches, o sea, se me va a acabar el dinero, no estoy generando más y en cualquier momento, o tengo que ir al banco, ¿no? Tengo que ir al banco a sacar el dinero, pero si salgo a la calle me encuentro con un ponchallantas, me quitan el coche, me lo incendian, me meten un balazo, quién sabe si regreso a mi casa. Yo no salgo por esta inseguridad y esto nos va a impedir pues empezar a cubrir otras necesidades más elevadas, por llamarlo así, como por ejemplo pues mi necesidad de sentir afecto, de sentirme perteneciente. Aquí bueno, me imagino que la gente de Culiacán, independientemente de esos problemas, pues se ha de sentir orgullosa de vivir en Culiacán y de pertenecer al estado donde viven, pero este tipo de problemas también yo creo que afectan su identidad, afectan la autoestima de la ciudadanía, afectan este orgullo que puedan llegar a sentir, decir, bueno, nosotros somos de esta tierra, pero chin, ¿con qué también me encuentro en esta tierra, no? Y Es que esto, es una situación, te lo digo, que yo he viajado a muchos lugares, a muchos países, y entonces cuando me preguntan, ¿y tú de dónde eres? De Culiacán, y lo primero que te dicen es, oh, ¿de dónde es el Chapo? Y dices tú, ajá, no manches, o sea, mm, Dios mío de mi vida, o sea, esta cultura ha sobrepasado y no sabes si reírte, si llorar, si tirarte, pues no sé, indignarte sí, sí, o indignar, avergonzarte. avergonzarte, porque yo en este momento de mi vida, a mí me da muchísima pena, te lo juro, decir que soy de Culiacán, porque ¿cómo va a ser posible que en este momento de nuestra vida, en un disque México, donde somos un país libre, donde es un país hermoso, cómo va a ser posible? Porque lo decimos y la gente le encanta México, porque pues todos somos como querendones, apapachadores y bla, 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 y todo pues nuestras ciudades son hermosas, nuestro país es hermoso, es Ujú, rico nuestro país, pero cuando vemos este tipo de situaciones, dices tú, no manches, o sea, ¿cómo es posible que vivamos así, que ujú, estemos como suspendidos en el tiempo, porque pareciera que el tiempo no avanza aquí y demasiada angustia y demasiada incertidumbre? ¿Por qué? Pues porque algunas personas decidieron irrumpir con nuestra paz, con nuestra tranquilidad, con nuestro trabajo, con nuestras familias, porque imagínate, oye, yo no puedo ir a ver a mi mamá, no puedo ir a ver a mi ujú, mamá, ¿por qué? Porque puede ser que en el trayecto me encuentre con ponchallantas ujú. y ahí sí, ¿cómo le hago? Porque voy a estar totalmente indefensa, soy mujer, entonces no sabemos a qué nivel están enfermos estas personas, porque no lo Sí. sabemos. Se supone que es una guerra entre ellos y nos tienen que respetar a la ciudadanía, pero no es cierto. Se meten en la ciudad y andan haciendo su desmadre, su cochinero y andan matando gente. Entonces, a ver, que alguien me explique. Luego, Ujú, además, todo esto se presta para los extorsionadores. Me han hablado como 3 o 4 veces a mi celular diciéndome que son gentes de los chapos, que les deposite, que acá, que allá. Entonces dices tú, ¿qué onda? Pues bueno, terminas colgándole, pero hay personas que se paniquean, te buscan en el internet y dan con tu teléfono y te empiezan a amenazar y un montón de cosas y dices tú, además, o sea, ujú, no te basta con que no puedo salir, no te basta con que no puedo hacer mi vida normal, vienes a mi privacidad, a mi intimidad, me llamas por teléfono y me amenazas porque son personas que están aprovechando, pues como dicen por ahí, la recta a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? exactamente, sí, claro. Estamos, pues, como dice por ahí un amigo, mal, 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 todo mal. Sí. Selene, ¿qué podríamos decirle a una persona como psicólogos, como psicoterapeutas que está viviendo toda esta situación de inseguridad, de encierro, de incertidumbre, de ansiedad, de depresión, de desesperación? ¿De qué manera podríamos darle algunos consejos de cosas que pueden hacer en este momento para aligerar esta carga, para liberar toda esta tensión mental
E incluso también pudiera ser algo a largo plazo, ¿no? Como decir, bueno, en Culiacán pudiéramos hacer estas cosas. ¿Qué se te ocurre que pudiéramos decirles? Fíjate que qué padre que me hayas hecho esta pregunta porque es una pregunta sumamente interesante, importante y que el día de ayer yo lo pude hacer y lo viví. Haz de cuenta que mi hija, la más grande, tuvo que salir, pues, porque ella vive más cerca de con mi mamá. Entonces Ujú, mi mamá le dijo que tenía hambre y que quería pollo para cocinar. Entonces nos hablamos en videollamada, por ejemplo, y dice, ay, pues mi manina, porque así le decimos así le dicen a mi mamá, me ujú, mandó por un pollo y tengo que salir a la calle. Entonces les dije, ¿qué les parece si hacemos videollamada en todo el trayecto de esta situación? Entonces estuvimos acompañándola, platicando de cosas, de riéndonos, de recuerdos, de cosas así para pues darle como ese apoyo, conteniéndola, apoyándola y que no se sintiera sola o expuesta. Y estuvimos todo el trayecto hasta que ya llegó, le entregó el pollo a mi mamá, se fue a su casa con sus hijos y todo en ese momento, todo ese trayecto estuvimos juntas. Entonces, esto que tú me estás diciendo, pues yo les diría a las personas, pues que bendito Dios tenemos esto de los aparatos, la tecnología. los dispositivos móviles, la tecnología para poder estar como en este momento tú y yo estamos, haciendo grupos de pláticas, de recuerdos, contando chistes, porque de alguna manera nos tenemos que distraer. Y obviamente que pues estamos dándole duro al Netflix, ¿no? Y Sí. estamos dejando a un lado los audiolibros y ese tipo de cosas o las lecturas, porque tenemos incertidumbre, Rafa. Nada nos puede, como te diré, tener como centrados en algo porque sale este diálogo intrusivo diciéndote, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y qué voy a comer? Porque, por ejemplo, las personas que nos ayudan, que vienen a trabajar en casa, pues esas personas comen del día. Sí. Entonces, ¿qué tienen? Pues muchas personas, por ejemplo, mi amiga, la que a mí me ayuda, me hace el favor de venir a ayudarme, vive cerca de mi casa y pues yo voy por ella, vive cerca y voy por ella y la llevo y así estamos, ¿no? Y claro, con todos los cuidados, porque pues esa persona tiene que trabajar, tiene que comer, Ujú, ¿ok? Y yo tengo un compromiso con ella, yo no la puedo abandonar de esa manera. Entonces, imagínate todas esas personas que tienen el infortunio de vivir lejos de las casas donde trabajan. sí, claro. Entonces les damos pie a que a las personas que se desesperen, que los que no son narcos pues empiecen a robar, etcétera. Entonces ya no sabemos si son buenos o son malos, Rafa, porque creo Ujú, que me estaba comentando un compadre mío que habían en este trayecto de tapar las carreteras y tomar las casetas, venía un camión lleno de muebles, de electrodomésticos y todo, y no sé en dónde justo se paró y la gente empezó a saquear el camión y ujú, se empezaron a llevar todo, minis, split, lavadoras. Era impresionante cómo las personas llevaban tantas cosas. Pues creo que los mismos narcos dieron la orden de que regresaran las cosas y las tuvieron que regresar. ujú. Entonces dices tú, ¿son buenos? ¿Son malos? Que alguien me explique porque yo tengo una gran confusión. Bueno, no son buenos, Pues ¿no? no. Ay, bueno, ok, entonces decías, utilizar la tecnología, claro, porque son nuestros recursos. Hay que recordar que nuestros recursos son internos y externos. Entonces, nuestros recursos externos son el dinero, el tiempo, nuestras posesiones, el teléfono, la computadora, la pantalla, el Netflix, todos esos son recursos que podemos utilizar a nuestro favor. Otra dijiste, mantenernos unidos, ¿no? Así es. Esta situación va a ser bien importante mantenernos unidos como familia y como vecinos y hasta como sociedad, ¿no? Sí. Eso nos va a ayudar mucho o les va a ayudar mucho en ese momento. Y a mí se me ocurre pensar que los años de pandemia, pues también nos sirvieron mucho para aprender a estar en casa, para aprender a estar encerrados y saber cómo manejar este tipo de situaciones. Aquí son unos días, esperemos que no dure mucho la situación, pero recordar lo aprendido en el pasado para ponerlo en práctica nuevamente y poder tener esta serenidad y poderse relajar en este tipo de crisis de inseguridad. ¿Y a qué me refiero? A que cuando nosotros sentimos peligro y nos sentimos amenazados, va a ser completamente normal
que nos sintamos ansiosos y Claro. estresados. Y no Ujú. podemos permanecer en un estado de alerta continuo porque entonces vamos a tener consecuencias en nuestra salud física y mental. Entonces tenemos que aprender a relajarnos. Si claro, se dan situaciones en donde se encienden estos mecanismos de la ansiedad y del estrés, también tenemos que buscar momentos en donde podamos relajarnos. ¿Cómo? Ya dijiste tú, por ejemplo, viendo Netflix, leyendo un libro, escuchando un audiolibro, tal vez llamando por teléfono, videollamadas, ¿no? A los amigos, a los familiares, a la novia, al novio. Y también, pues, practicar meditación y Así es. ejercicios de respiración, en donde yo aprenda a controlar los síntomas de mi ansiedad para disminuir este malestar. ¿Cómo? Pues el ejercicio básico número uno serían respiraciones profundas, lentas y contadas. Así de sencillo. Una respiración profunda donde aspiremos por la nariz y expiremos por la boca y que la sea lenta, muy profunda y muy lenta, que saquemos el aire despacio como si fuéramos a romper un récord Guinness y ya sea que vayamos contando nuestras respiraciones o una que a mí me gusta mucho, mientras hago esas respiraciones, concentrarme en los latidos de mi corazón, tratando de disminuir las palpitaciones, tratando de empatarlas con mi ritmo de respiración. Y esto funciona muy bien. Mucha gente dice, ay, respirando voy a salir de la ansiedad. Sí, la respiración es la herramienta número uno que tenemos para combatir la ansiedad. Es Los muy poderoso. síntomas, ya Es muy para que no se nos esté disparando la ansiedad, tenemos que trabajar la parte cognitiva, o sea, nuestras ideas, nuestros pensamientos que nos llevan a esto, pero ahorita no es un peligro imaginario, es un peligro muy real el que están viviendo, por lo cual también va a ser muy normal que estén presentando esto, Así ¿no? es. Para mí no es algo fácil, me imagino que para muchas personas, para el resto de la población tampoco, y nosotros que, por ejemplo, que tú y yo, pues conocemos lo que significa todo este tipo de situaciones, estos malestares, estas emociones, estos sentimientos, y que nosotros somos humanos y que también las sentimos y las experimentamos. Yo le estaba diciendo ahorita que estaba llevando a la muchacha que me ayuda. Le digo, ya está llegando la tarde y es increíble porque siento como una sensación de ansiedad, de otro día más se fue y yo encerrada sin poder hacer nada en este sentido, ¿no? Yo créeme que en la mañana me levanto, ya son las 5 de la mañana y yo ya estoy despierta queriendo correr a irme al gym y voy pues con todo el miedo en sí porque pues es una realidad, es una situación angustiante, pero créeme que también voy positiva al mismo tiempo, entre asustada y entre positiva, ¿no? Ujú, Entonces, elevo más la parte positiva, la, la genero más y digo, esto va a pasar, esto pasará también, como todo lo que hemos vivido y hemos experimentado, y esto también pasará, y todo estará bien. Entonces, en ese camino que yo llevo hacia hacer el ejercicio, voy repitiendo, todo va a estar bien, esto va a pasar, todo va a estar bien, esto va a pasar. Entonces, hay que sí que como que se me vuela la mosca, ¿no? Entonces, también como hacer afirmaciones de este tipo en cosas positivas. También, pues, hay personas que conocen, que no conocen lo que es la meditación y conocen lo que es la oración. ujú, También es muy importante. Yo, pues, interactúo con las dos en lo que es la meditación. A mí me gusta mucho hacer oración y para mí la oración, pues, me lleva a otro nivel de paz, de tranquilidad. Y yo les digo, las personas que saben rezar el rosario, pues a es rezarlo, igual. y las personas que no saben y quieran aprender, pues hay que buscar personas que sepan y que nos lo enseñen. Y obviamente, pues, unirnos como sociedad, unirnos como seres humanos. Ya pasamos por ahí, hace rato lo mencionaste. No sé cada cuánto pasa esto, Rafa, pero Ujú, pasa. pero Y pasa. en este momento que pasa, pues estamos angustiados, estamos deprimidos como población y como sociedad. Y me imagino que en el mundo entero, cuando viven situaciones de esta magnitud, y yo me pongo a pensar y a reflexionar, y digo, ¿cómo viven aquellos? ¿Y cómo le hacen aquellos? ¿No? Entonces,
pues ahí es cuando viene y nace la simpatía, la empatía o la cercanía a ese tipo de eventos catastróficos, ¿no? Ujú. Entonces, creo que más que nada es, pues, conectarnos con nuestra creatividad también. Por eso te dije, ¿sabes qué, Rafa? Vamos haciendo este podcast porque necesitamos, pues, hablarlo, decirlo. Sé que a lo Sí. mejor estamos quizás hartos porque es lo mismo y lo mismo y lo mismo todos los días. Entonces, sí es verdad que estamos viviendo una realidad, pero necesitamos hacer algo también para que esto pues no se convierta en una situación de pues de psicosis y de desesperación, sino que pues nos aboquemos a este ser humano que somos y confiemos en que esto también va a pasar y que pues que Dios nos tiene que ayudar de alguna manera a como Él sepa, pero nosotros también le tenemos que ayudar. Claro, qué bonito. Me gustó esta última recomendación porque la palabra es muy poderosa y esto es parte, es el principio de lo que hacemos nosotros los psicólogos. Una terapia es dialogal, o sea, tenemos que hablar, tenemos que dialogar, tenemos, ajá. Entonces, nosotros por medio de la palabra nos curamos. Era lo que Freud decía, ¿no? La cura hablada. Él decía, ¿por qué estos pacientes, si no les he recetado nada, nada más de hablarme de sus síntomas, se sienten mejor? Porque cuando nosotros hablamos, empezamos a sacar toda esta energía psíquica, lo que llamamos, empezamos a hacer catarsis. Y va a ser bien importante que lo podamos hablar con alguien. Tú, Selene, me decías, Rafa, vamos a platicar, vamos a grabar este episodio y estás hablando. ¿Y cuánta gente a lo mejor no tiene con quién hablar? A lo mejor están encerrados en casa y no se hablan con el marido, con la esposa, con los hijos. Y esto sí va a ser bien importante, que tengamos con quién hablar, que tengamos relaciones saludables en donde podamos expresarnos libre y abiertamente y decir, siento miedo, siento preocupación, siento esto porque no me lo puedo quedar yo adentro. Y si no lo puedo hablar con mis amigos, con mi familia, con alguien, para eso estamos también los profesionales, Sí. hablarlo. Y también, como decías, la oración, porque finalmente estás hablando con alguien, que en este caso es Dios. Y la oración es un tipo de meditación. ¿No? Y entonces, pues la gente tiene diferentes creencias, pero estos diálogos, ya sea una oración con Dios, ya sea incluso, como decías, rezar el rosario o el Ave María, pues a Ujú. veces también tenemos diálogos con el universo, con Así. nosotros mismos, no sé, de repente puedes pensar en tu abuelito y hablar con él, ¿no? Yo muchas veces platico conmigo mismo y Ujú. me estoy diciendo cosas. A veces también hablo con Dios. Yo no sé rezar un Padre Nuestro o una de estas cosas porque no soy religioso, pero sí, por ejemplo, le doy gracias por diferentes cosas que me ocurren en el día y doy gracias. A veces hablo conmigo, me cuento chistes, me río, me regaño, lo que sea necesario, me aconsejo. ¿No? Finalmente es estar usando la palabra. La programación neurolingüística nos explica cómo es que los pensamientos se expresan por medio de palabras y de imágenes que están entremezcladas y van creando estos programas mentales con los que funcionamos. Ujú. Por eso va a ser bien importante hablar y saber de qué hablamos, porque no va a ser lo mismo estar hablando de cuestiones negativas que de cuestiones positivas. Si nosotros estamos pensando todo el tiempo en lo malo, en el problema, Así es. en las consecuencias negativas, si nuestra atención está enfocada en la parte negativa, nuestra experiencia va a ser de esta parte negativa, va a ser una experiencia dolorosa, Como un amenazante. bucle, ¿no? Como en lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo Lo mismo. mismo, y luego decimos, ¿por qué por qué siempre me va mal? Y también podemos, claro que ver lo negativo, porque no se trata de engañarnos ni de darnos a tole con el dedo, pero decir, bueno, ya que está sucediendo esto de manera resiliente, ¿qué puedo yo sacar de provecho? Así es. ¿Cómo puedo levantarme de lo que está sucediendo? O cuál es el lado bueno de lo que estamos viviendo. Siempre, si somos lo suficientemente creativos, lo vamos a poder encontrar. ¿No? Podemos decir, esto está terrible, tenemos que estar encerrados en casa porque si salimos hay muchísimo peligro. Oye, pero nuevamente tengo permiso de no ir a trabajar y estar con mi familia. Y ese pudiera ser un lado bueno de lo que está sucediendo, Justo eso. Sí, ¿no? sí.
como decías tú y como decía Sigmund Freud, la cura por la palabra. Entiendo que el hablar sana. Ujú, Señores, señoras, jóvenes, jóvenes, hablar sana. Cura todas nuestras heridas, todos nuestros sentimientos de frustración, de impotencia, de angustia. Decías tú, nosotros somos energía y quiero pensar que eso es así. Y ujú, todo lo que nosotros digamos y obviamente que estemos pensando o repitiendo, decía un sobrino mío, no sé de dónde sacó esta frase, pero nunca se me ha olvidado, decía, mira tía, todo pensamiento repetitivo tiene un resultado, ya sea bueno o sea malo. Entonces, esto quiere decir que si nosotros estamos pensando prácticamente todo el tiempo o trayendo a nuestra mente tragedia, pues seguramente pues es una energía que no es una energía buena y la energía es poderosa. Entonces, si nosotros detenemos ese diálogo interno de energía negativa, porque lo podemos detener, yo lo sé. Lo he tenido comprobado. Entonces, si lo puedo detener yo, lo puedes detener tú y lo puede detener cualquiera, pero es una decisión. Entonces ujú. es una situación que decidimos. Ese diálogo interno que viene y es intrusivo y viene a ponerme más angustiosa o más ansiosa, yo inmediatamente lo detecto y lo paro. Claro. Y empiezo a pensar cosas como esta que te dije, esto va a pasar, todo está bien, todos estamos bien en este momento, gracias a Dios. Entonces es una situación triste que nos debilita en ocasiones, sí, pero que necesitamos ser resilientes y buscar ser más creativos y generar ese amor, esa energía, esa unión. Y no sé si esto sea bueno o sea malo, obviamente es malo, pero algo tenemos que aprender de todo esto que está pasando. Y obviamente es como justificar, ¿no? Como el que te roba el carro, dices tú, ay, me robó el carro, pero no me mató. Bueno, entonces, ni Bueno, eso modo, sería verle el lado bueno, ¿no? justo La eso. justificación sería, pues me robó el coche, pero pobre, él no tiene ni para comer. ¿No? Entonces, en este sentido, pues tú dices, bueno, volteemos a ver a nuestros hijos, volteemos a ver a nuestros gatos, a nuestros perritos, a nuestra familia y volver otra vez a lo que ya conocemos en algún momento de nuestra vida y que así como salimos de eso, justo que se nos hacía como duro, imposible, pues así, también vamos a salir de esto, pero como Ujú. sociedad nos necesitamos unir, necesitamos hacer algo porque esto ya no puede estar pasando. Entonces, necesitamos hacer algo, necesitamos reaccionar, Proponer. unirnos, proponer, manifestarnos, hablar de frente sin miedo. Y si hay que hacer cosas como para que este gobierno se ponga las pilas o lo que no sirven que se vayan, entonces necesitamos hacerlo, porque no Sí. podemos vivir desde esta perspectiva atrapados. ¿Por qué? Porque mucha gente se va a ir. Aquellas personas que tienen la posibilidad económicamente hablando, creo que si yo la tuviera también me fuera de este estado. Ujú. Entonces, bueno, pues también decirles a las personas que pues estamos en línea, que busquen un espacio, estamos a su servicio y pues que en este momento pues a lo mejor no puedo ir a trabajar como yo quisiera y verlos, abrazarlos y contenerlos, acompañarlos, pero estoy aquí, no me he Pero la ido. alternativa existe. Así es, entonces invitarlos a que pues todo aquel que quiera recibir mi apoyo, mi ayuda, pues estoy aquí Claro, y pues exactamente. necesitamos, pues como dices tú, sanar y sacar todo esto que nosotros estamos teniendo en este momento o Sí, sufriendo. necesitamos sanar como individuos y necesitamos sanar como sociedad. Y todo empieza desde uno, porque la enfermedad mental no es solo de los individuos, se puede ver en la sociedad. Y lo que está sucediendo, toda esa cuestión del narcotráfico y eso, no es una cuestión sana. Mm. Los narcos son personas malas que pueden hacer cosas buenas, pero no dejan de ser malos. Y mi última recomendación, antes de despedirnos, Selene, sería no consuman drogas. Muchos jóvenes ahora dicen, yo no le hago mal a nadie fumándome un churrito, pero no se dan cuenta de que este churrito
y el otro churrito y el otro churrito financian los grupos de narcotráfico. Así es. Entonces, todas las drogas que consumimos terminan financiando este tipo de acciones y movimientos. El churrito, la pastillita, el cuadrito, lo que sea que consuman, va a apoyarlo. Entonces, si ustedes no quieren apoyar el narcotráfico, no consuman drogas. Es una manera sana. Mucha gente dice, no, la solución es legalizarla. Ujú. No, legalizar la droga no va a acabar con el problema. Porque Así es. en primera, si se legaliza la marihuana, pues todavía quedan muchísimas drogas ilícitas Así como es. el crack, el cristal, la cocaína. Fentanilo, por ejemplo. Ajá. Ahora, entonces eso va a continuar. Y si en un mundo utópico se legalizaran todas las drogas, estas personas iban a dejar de dedicarse a las drogas y entonces iban a dedicar al secuestro, al crimen organizado y muchas otras situaciones. Las personas malas no van a desaparecer si legalizamos las drogas. Y un argumento que le ha servido mucho en el pasado al gobierno para no legalizar la marihuana es que existen dos drogas legales, tabaco y alcohol. Sí, son drogas. El día que quieran les explico por qué son drogas. Y esas dos drogas legales, el gobierno no se da abasto y no tiene la capacidad para regularlas adecuadamente. ¿Qué va a pasar el día que haya una tercera droga legal como la marihuana? Va a ser peor y vamos a tener un problema de salud pública que ya es problema de salud pública. El consumo de la marihuana ya es un problema de salud pública, pero el día que se legalice, pues va a ser un problema mucho más grande, ¿no? Así es, Rafa. Entonces no Entonces, es la pues solución. está muy buena la recomendación. Ojalá, ¿verdad? En Pues un sí, mundo de pues fantasía, pudiéramos decirlo así, triste realidad. sé que es una fantasía, pero es Ajá. mi fantasía y no me voy a quedar con las ganas de decirla, gente, no consuman drogas. Y ya. Así es. Y Pero bueno. ojalá, porque podríamos vivir desde una perspectiva diferente, pues pudiéramos estar aquí ahora, pero pues yo no entiendo las vidas de los demás, ni cómo viven, ni cómo crecieron. Y créeme que aún así pensándolo y viendo todo eso que están haciendo, lo único que viene a mí es esto de la compasión y decir, qué viviste para Ujú, poder tener o hacerle daño a otras personas como si nada, ¿no? claro. Entonces, eh, sí me quedo muy triste en este sentido, pero pues vamos a salir adelante y pues muchas gracias, Rafa, por ayudarme y Ujú. escucharme y Me da pues mucho hacer gusto verte, me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto ver que estás bien. Desde que estaba con mis hijos nos fuimos a comer unas tortas y en qué la rico. televisión de la tortería vi eso de Culiacán en llamas y Ujú. obviamente pensé, lo primero que pensé pues fue en ti y después en Gracias. un montón de amigos que la vida me dio allá en Culiacán y pues sí uno se preocupa, aunque también siempre tengo la esperanza que guardo en mi corazón de que están bien, que están guardados, pero están bien. Sí, muchas gracias, Rafa, y pues solo agradecerte, gracias por ayudarme a respirar y gracias por estar. Y pues, pues te mando un gran abrazote enorme Gracias. así de oso. Igualmente. Y pues esperemos que esto pase y poder, decirlo. ¿Sabes qué, Rafa? Ya pasó. Claro que sí. Esperemos que muy pronto, y como te lo dije en privado, te lo digo aquí, aquí tienes tu casa, si te quieres venir a Gracias. refugiar, ven. Ya grabamos aquí unos episodios Ya en sé. vivo. Ya te dije que sí voy a ir, Rafa. Ok, Primeramente, Dios. Pues te muy bien. mando muchos besos, muchas gracias por presentarme a tus hijos que están hermosísimos y que eres un gran papá. Y bueno, Ay, muchas gracias. muchas gracias, Rafa. Gusto en saludarte, Selene, y un agradecimiento a todas las personas que nos siguen en las redes y que ven el Gracias. podcast y que lo escuchan y que nos dan like y que nos comentan. Los queremos mucho y bueno, este es un programa especial que voy a estrenar lo más pronto posible, hoy o mañana, y ya la próxima semana espero que nos regularicemos Así es. con los Con episodios. nuestros temas, Ajá, con nuestros temas polémicos. Muchísimas polémico. gracias a todos. Besos Gracias, para hasta todos luego. y hasta luego. Y esto, al igual que todo lo demás, son cosas que pasan. Así que terminemos por hoy
y nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda que nos puedes ver y escuchar en YouTube, Spotify y Amazon Music. Suscríbete, dale like, comenta y comparte, ya que con esto nos ayudas muchísimo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y esperamos verte pronto.